explosión de cubiertas es una causa frecuente en varios accidentes con derivación fatal, según un experto en mecánica automotriz, con quien conversamos para saber qué medidas debemos adoptar para evitar ese tipo de desperfectos. No es la primera vez en la cual se menciona que la explosión de una cubierta ocasiona el vuelco de un vehículo, como en el caso del siniestro ocurrido el 25 de diciembre en la madrugada del lunes. ¿Pero qué es lo que puede ocasionar la explosión de una rueda? Según el experto en mecánica automotriz Pánfilo Mercado, con años de docencia en el ramo en el SNPP, la falta de mantenimiento preventivo da lugar a 3 posibles motivos. El primero es la falta de buen estado de los amortiguadores. Permite la adherencia sobre el pavimento, y si está en buenas condiciones el amortiguador, eso, si vamos a hacer una maniobra brusca, nos permite salirse del camino, ¿no? La segunda posible causa es el rozamiento con la falta de presión suficiente de la cubierta, más aún si se trata de una rueda con cámara. Entonces pudo haber también permitido que el peso del vehículo esté sobre la rueda, y eso también puede originar mayor peso, mayor roce y en una maniobra brusca, frenar, y eso produce el calor, y como dije, el oxígeno es un material comburente y eso hace que explote. El tercer motivo, y posiblemente el más recurrente, puede ser el desgaste excesivo de la cubierta. Y una vez que va desgastándose, ya no tiene la consistencia necesaria, y eso también puede ser una de las posibles causas de los accidentes. Con esta información solo queda dilucidar la gran pregunta. Un vehículo que tenga una cubierta sin cámara en buenas condiciones, ¿puede llegar a tener este tipo de desperfectos? Es imposible, es imposible. Y con estas explicaciones nos queda latente la deducción de que este accidente es uno más que pudo haberse evitado. Jazmín García, Red Guaraní.